Bien, ahora ya está todo en marcha. Vamos a empezar ya. Voy a quitar, permitidme que quite esta, que deje de compartir. Bien, muy bien. Pues lo dicho, bienvenidos a esta charla. Espero y deseo que os paséis un rato como mínimo didáctico y seguro que también entretenido. Damos la bienvenida a todos los que estéis conectados y también a los que espero que en esta presentación que os voy a hacer muy breve de la jornada se vayan conectando. Para los que no me conozcáis, yo soy Germán Sancho, director de CENTIC, y voy a tener el placer de moderar esta jornada. Esta jornada, que es la última de este año, de nuestro ciclo de charlas de expertos, que forman parte de nuestro proyecto Transitic, nuestro proyecto de vigilancia, difusión y transferencia tecnológica, que está subvencionado por el Instituto de Fomento de la región de Murcia, el INFO, y cofinanciado con fondos europeos FEDER, y que está dentro del contexto de la iniciativa RIS3MUR, que es la estrategia de especialización inteligente de nuestra región. Sobre el proyecto Transitic, una nota muy breve y enseguida entramos ya con la jornada. Y es que dentro de este proyecto Transitic, en coordinación con el INFO, le estamos dando una especial relevancia al tema de la transferencia tecnológica, entendida como la capacidad o las opciones que podéis tener vosotros como empresas o profesionales TIC de poder transferir la tecnología o productos que tengáis desarrollado a terceros, o a su vez que vosotros podáis adquirir esa tecnología de otros y os evitáis su desarrollo y dilatación en el tiempo para poner algo en el mercado. El INFO tiene ya una dilatada experiencia en ofrecer este tipo de servicios para facilitar este tipo de transferencia, que además ofrece sin coste de ninguno a cualquier empresa de nuestra región. De hecho, el INFO forma parte de una red europea que abarca toda Europa e incluso terceros países, que se llama EEN, Enterprise Europe Network, pensada para esta labor, para poder alcanzar todo este ámbito. En Murcia, en concreto, la red se llama SEIMET, Servicios de Innovación del Mediterráneo. Entonces, si podéis buscar en el Google o en el buscador vuestro SEIMET, acabado en DET, podéis encontrar la red sin problemas y podéis ver los tipos de servicios, insisto, que sin coste os pueden ofrecer. En cualquier caso, también os vamos a permitir el enviaros, junto con cuando os enviemos el link de la presentación de hoy, un breve vídeo también explicativo de los principales servicios que ofrece esta red a través de su página web. También para cualquier cosa podéis dirigiros relacionado con esta red al info o también con nosotros mismos. Y bueno, vamos a empezar ya a hablar de la jornada de hoy. Como sabéis claramente va sobre ciberseguridad, eso está claro. La hemos diseñado o la ha diseñado el experto que la presentaré en especial para nuestro sector y en general para profesionales TIC. Y que desde una perspectiva de análisis de ciberriesgo se reflexiona cómo una empresa podría definir su estrategia de ciberseguridad. Y para ello contamos, como ya he adelantado, con todo un experto muy experimentado en esta materia. De hecho, ruego ya a Francisco Luis, a partir de ahora y en adelante llamaremos Paco, que active su micrófono y su cámara para que nos podamos ver todos. Muy bien, espera que te ponga en... Muy buenas, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas, ya estamos todos, ya te están viendo todos, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues Paco, permíteme que rápidamente haga una referencia muy rápida tuya. Hombre, lo primero que tengo que decir de Paco es una persona tremendamente ocupada. Me consta porque me he estado carteando con él, preparando esta jornada y lo he podido comprobar. Pero, y es de justicia, insisto, decir que desde cuando yo le propuse el poder participar en esta charla, tardó menos que nada en contestarme que adelante, de una forma muy positiva y además encantado de poder digamos, compartir su conocimiento, que ya veréis que es extenso, con todos nosotros. Pues además él, todo hay que decirlo, pues también, aunque está exiliado en Madrid, ¿no? Es de nuestra tierra, es cartagenero de pro, podemos decir. Bueno, pues Paco es un tecnólogo que cuenta ya con una dilatada experiencia de más de 20 años en el sector tecnológico y muy concretamente en el mundo que hoy nos ocupa de la ciberseguridad. Actualmente trabaja como responsable de operaciones de seguridad global en la multinacional americana Bean Suntory, con sede central en Chicago, gestionando una infraestructura
que da cobertura a más de 5.000 empleados y además de fábricas y oficinas distribuidas en más de 60 países. Él a continuación, cuando le empiece, os va a dar una mejor descripción de su perfil profesional. Entonces, pues eso, Paco, te lo dejo a ti ahora. Prácticamente ya le voy a dar la palabra a Paco. Simplemente, bueno, ya lo sabéis, pero recuerdo la dinámica que seguimos en este tipo de charlas. Pues ahora yo me desconectaré y seguirá Paco haciendo toda su presentación. Al final de la misma, aproximadamente sobre una hora, me volveré a conectar y tendremos oportunidad de proponerle todas las preguntas que nos haya ido proponiendo a lo largo de la jornada. Para eso tenéis abajo el icono de preguntas y respuestas, que ruego que utilicéis a lo largo de toda su charla. En cualquier momento que os surja la pregunta, pues ponerla ahí. No vaya a ser que luego hacia el final se os haya olvidado la pregunta y esperamos la oportunidad de poder proponérsela a Paco. Y luego también tenéis el chat, donde podéis poner, o sea, lo que os ruego en el chat es que lo dejéis para cualquier tipo de, usarlo también, pero para cualquier tipo de comentario que queráis compartir con todos nosotros, con el resto de asistentes, etcétera, alguna observación puntual que queráis hacer, etcétera. Nosotros estaremos atentos al autor, evidentemente, al chat y las preguntas, pero preferimos las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. No vaya a ser que alguna en el chat se nos despiste, que intentaremos que no. Y solo ya recordar que mañana os vamos a remitir una encuesta, se rellena, es muy rápida, en 2 minutos, para nosotros de utilidad, por lo tanto ruego la contestéis, y mañana mismo, y si no en 2 días como mucho, vais a recibir el link al vídeo de la jornada de hoy, y así como el link al vídeo que os he comentado de SEIMET sobre los servicios que os ofrece esta red. Bueno, Paco, pues yo ya no tengo más que decir, todo tuyo, y nos vemos de aquí en un rato, cuando termine. Perfecto. Muy bien. Ahora, Paco. Voy a compartir mi pantalla. Confírmame solamente si tienes, Sí. si la ves sin problema, y ya me dices. Bien, sí, ya sé, ahora. Perfecto. Muy bien. Todo bien. Pues voy a empezar. Voy a empezar con la presentación, aunque gracias por lo que has dicho de mí, te lo agradezco un montón. Voy a hacer una pequeña introducción, quizá con algún detalle más sobre la empresa y lo que hago. Algunos de los datos ya los has dicho tú, Germán. Llevo más de 20 años en el sector IT o TI de ciberseguridad. Trabajo como responsable global de la corporación BIM Suntory. A tiempo parcial participo en la Agencia Europea de Ciberseguridad, en ENISA, que esto es un nombramiento muy reciente, de hace poquito, en el desarrollo de los centros de operaciones de ciberseguridad europeos, y participo desde el año 2014 en la Comisión Europea como evaluador y revisor en proyectos de ciberseguridad para infraestructuras críticas y seguridad digital. Soy autor de varios libros técnicos, investigador, tengo varios papers publicados sobre desarrollos en ciberseguridad. Trabajo también como revisor científico para revisión de papers de otros investigadores, y he trabajado como speaker y bueno, doy charlas como por ejemplo esta. Voy a hablar un poquito de lo que es la dimensión de la infraestructura que gestiono. Tenemos fábricas y oficinas en más de 60 países, más de 5.000 usuarios, yo diría que ya más de 6.000 usuarios a nivel global. En España tenemos más de 700 empleados en estas oficinas centrales que están en Madrid, pero tenemos también fábricas en Segovia, por ejemplo, la fábrica de DIC en Segovia, la fábrica de Larios o Anís Castellana. Luego tenemos una cultura de follow the sun, o sea, tenemos realmente un servicio 24/7 global, con lo que yo tengo equipos en India, en Singapur, Costa Rica, Chicago, Australia, Japón, o sea, en todo el mundo. Y pues tenemos reuniones de seguimiento para cubrir 24/7. Luego tenemos una infraestructura tecnológica híbrida que cubre centros de datos físicos, y luego tenemos también todo el tema cloud. 9 centros de datos, 2 de ellos en Estados Unidos. Luego también tenemos algunos en Europa, en Japón, que es donde está la parte de Suntory, de BIM Suntory. Bueno, BIM Suntory pertenece a una corporación que es el Holding Suntory, que el Holding Suntory son más de 50.000 empleados y es fabricante de tónicas webs, de la casera o de cosas así. Algunas de las tecnologías implementadas dentro de lo que es el alcance de mi área, pues trabajamos con SIEM, trabajamos con EDRs, con sistemas de acceso a cuentas privilegiadas PAM, con sistemas de control de la nube. Trabajamos también con sistemas de verificación de la seguridad.
y trabajamos con sistemas de ticketing y sistemas de control de activos. Nuestra empresa, dentro de lo que es el portfolio, pues aquí algunas marcas, seguramente algunos de vosotros las conocéis. Trabajamos con la gama premium dentro de lo que es el holding, o sea que todas las bebidas que tenemos en Beam Suntory son premium, y luego nuestra empresa pues tiene una cultura y una política de diversidad e inclusión que es súper diferenciadora. De verdad hay un equilibrio de género, es totalmente cierto el tema del control antirracial. En Estados Unidos tienen una obligación de tener por encima del 50% de empleados que no son de origen americano, y por ejemplo en España y en muchos otros países del mundo ya nos han dado el premio de los mejores sitios para trabajar. Esa es la introducción sobre la empresa. Voy a hablar un poquito ahora de conceptos generales. Los que me habéis visto en otras presentaciones, seguramente algunos ya os suenan en slides, pero los tengo que utilizar porque me van a ayudar dentro del contexto de esta presentación a que entendáis otros slides quizá más complejos. El primer slide que quería enseñar es este sobre la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow simplemente la marco aquí para identificar que la seguridad es la segunda prioridad después de las necesidades fisiológicas. Por lo tanto, los datos, la identidad digital y todo lo que es nuestro entorno en Internet, nuestros datos en Internet, nuestra información, está en el segundo nivel, por encima del desarrollo afectivo, asociación, reconocimiento. O sea, está en el segundo nivel de prioridad. Por lo tanto, es un tema crítico. En esta diapositiva lo que quiero explicar así de una forma rápida, que le llamo la analogía de las puertas acorazadas, es que todos pensamos en que nuestro máximo nivel o sea, en el segundo nivel de Maslow está la seguridad. Todos tenemos en casa dispositivos de seguridad. He puesto aquí el ejemplo de las puertas acorazadas, donde todos sabemos que incluso poniendo una puerta acorazada del máximo nivel de seguridad, solamente hace falta tiempo y recursos para abatir o para evitar la seguridad que esa medida nos supone. O sea, aunque hayamos invertido muchísimo dinero en esa puerta, solamente hace falta que haya alguien que nos apunte a nosotros como un posible objetivo y que realmente lo que tengamos en casa sea de tanto valor que a ellos o al atacante le interese dedicarle mucho tiempo y muchos recursos. Dentro de esta analogía, pues aquí vemos también que las medidas suelen estar equilibradas con la información o con el contenido que tenemos. Si aquí tenemos una vivienda de superlujo con un cuarto de pánico, pues esta serie de puertas acorazadas son las más seguras del mercado, me dice el catálogo. Evidentemente, si tenemos una página web con contenido estático que prácticamente con una recuperación de un sistema de backup lo puedo restaurar, no voy a tenerlo, quizá no voy a implementar un WAF porque me supondría demasiada complejidad y demasiada inversión para realmente lo que quiero asegurar, ¿vale? Entonces, todas las medidas de seguridad suelen ir equilibradas en base a la amenaza, en base a las contramedidas que tengamos o que queramos poner, en base a la vulnerabilidad, ¿vale? Dentro de lo que es la seguridad es importante tener claro los tres principios. Hay más, pero tres principios que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Este sello es muy, muy interesante porque suele no olvidarse a la gente lo del CID, o sea, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por la confidencialidad, que los datos no sean accedidos por otras personas, ¿vale? O sea, que los datos no los pueda ver nadie más que el que tenga que tener acceso a esa información. Se llama el principio del need to know, el principio del necesitar saber. Luego tenemos la integridad, que no haya ninguna alteración en el tránsito, en el traspaso de esa información, no haya nada que pueda provocar una modificación de los datos. Y la disponibilidad, pues que los datos, esos datos que son interesantes y necesarios para nuestro servicio, siempre estén accesibles, ¿vale? En base a esos tres principios, nosotros montamos en las empresas una serie de medidas de seguridad. Muchos, los que tienen sistemas más avanzados, trabajan en modelos de defensa en profundidad como este, donde vas trabajando por capas aplicando medidas de seguridad. Pues a nivel de perímetro monto un firewall, a nivel de red interna y así pues llegamos a modelos como esto, ¿no? Donde
Pues para aplicaciones a nivel de datos y tal, pues meto contraseñas fuertes, listas de control de acceso, a nivel de seguridad de datos meto conexiones de punto a punto. O sea, voy metiendo una serie de contramedidas para mejorar lo que es mi seguridad como si fuera por capas. Pero todo esto se demuestra insuficiente. Los modelos muchas veces por un simple usuario que hace clic en un fichero malicioso, como yo no puedo estar implementando todas las medidas de seguridad del mundo porque no tendría presupuesto, sin duda, porque cada vez salen nuevas medidas, cada vez salen nuevas amenazas, sería una forma ineficiente de gestionarlo. De hecho, este sistema se demuestra ineficiente, insuficiente, porque yo no voy a poder meter tantas contramedidas como ataques pueda recibir. Por lo tanto, tengo que racionalizarlo. Y uno de los motivos por el que estamos aquí dando la charla es para que se comprenda que la forma en la que tengo que gestionar mi seguridad no puede ser mediante una implantación frenética, paranoica, se podría decir, de todas las medidas de seguridad, todos los nuevos sistemas de seguridad que vayan saliendo. Tendré que hacerlo de forma escalada, de forma proporcional al riesgo que quiera cubrir. Y ese análisis de riesgo es algo que las empresas están caminando lentamente. No todas las empresas, ni siquiera las muy grandes, están haciendo un correcto análisis de riesgo. Siguen basándose en la presentación de un fabricante que les dice que su sistema de seguridad es una tendencia para hacer, por ejemplo, un DLP, una prevención de pérdida de datos, y como no tengo DLP, pues monto un DLP. Pero ¿por qué? He analizado si realmente tengo ese problema, si realmente tengo vulnerabilidades, cuáles son mis amenazas, quiénes son los responsables de ese activo de información, y eso es lo que trataré de explicar ahora. Dentro de lo que son los conceptos generales del riesgo, tenemos, esto es en plan Wikipedia, ¿vale? Esto viene del estándar del framework COSO, que es un estándar de un framework de análisis de riesgos que surgió para el tema del sector, en el sector bancario en Estados Unidos. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecta negativamente a los resultados. O sea, probabilidad de que algo que afecta negativamente se produzca. En la ISO 31000 ya habla de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Nosotros lograremos los objetivos que nos hemos marcado dependiendo de un riesgo que puede provocar que nuestros objetivos se desvíen de lo esperado. ¿Vale? Aquí marcamos en la ISO 9000, por ejemplo, es estado incluso parcial de deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Esto ya es más complicado. Eso habla de la incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? La evaluación de riesgos no es un proyecto, es un proceso de mejora continua. O sea, nosotros tenemos que estar evaluando continuamente el riesgo. Cada vez que se modifica el código de una aplicación puede suponer un nuevo riesgo. Cada vez que se incorpora un sistema a la empresa puede suponer un nuevo riesgo, y hay que hacer un análisis continuo, repetitivo, sistemático, ¿vale? Para calificar y evaluar amenazas, identificar quiénes son los responsables del activo de información, definir qué queremos hacer con ese riesgo. El riesgo, ahora veremos cuál es el tratamiento que vamos a hacer. Luego tenemos aquí el concepto de riesgo residual, que es el que persiste a pesar de tomar las medidas para tratar los riesgos, y luego el apetito de riesgo, que lo vamos a ver ahora después, que es como la exposición de riesgo que estamos dispuestos a asumir. O sea, qué riesgo es la empresa decide que a partir de ese umbral tiene que meter medidas de mitigación. Hasta llegar a ese umbral está dispuesto a aceptarlo. ¿Vale? Este sería el apetito de riesgo. Lo vamos a ver gráficamente, se va a entender en un minuto. Luego tenemos aquí lo que es la ecuación del riesgo. En la ecuación del riesgo, nosotros partimos de la parte de arriba, que es el análisis del riesgo simple. Digamos que el riesgo es igual a las amenazas multiplicado por las vulnerabilidades y multiplicado por las consecuencias. Estos dos factores de la ecuación realmente son los que nos facilitan la información de probabilidad, o en inglés likelihood, que lo habréis visto muchas veces, y este factor es el de las consecuencias o impacto. Por lo tanto, siempre hacemos tablas para analizar el riesgo de probabilidad e impacto. Hay otros métodos, aparte del típico de probabilidad e impacto, está el método de Mosler, el método cuantitativo mixto, que se utiliza mucho en seguridad física. Pero en temas de ciberseguridad, y para simplificar, nos vamos a basar en esta metodología de análisis de riesgos, que es la más común. Entonces, el riesgo, una vez identificado,
podemos decidir eliminarlo. Eliminarlo significa, por ejemplo, si tengo actividad en China y tengo allí un servidor que para mí es un problema porque está en un hosting, que ese hosting puede suponer un riesgo para la empresa, eliminarlo sería cambiar ese hosting a otro país o a otro proveedor. Podría eliminar así el riesgo. Asumir el riesgo significa que yo estoy dispuesto a aceptarlo sin poner ningún tipo de contramedida. Por ejemplo, podría decir que puedo asumir los riesgos que sean riesgos muy bajos. Controlar el riesgo significa implementar contramedidas, implementar soluciones de seguridad, procedimientos, métricas, cualquier cosa para poder controlar esos riesgos. Y transferir los riesgos significa que yo dejo de tener una responsabilidad directa sobre el riesgo y delego esa responsabilidad en un tercero. Por ejemplo, si yo delego en una compañía de ciberseguros cualquier problema que pueda tener con la ley de protección, la GDPR, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos. Si yo tengo que implementar medidas de seguridad para cubrir el reglamento del RGPD y prefiero contratar una compañía de ciberseguros porque me sale más barato que modificar todos mis sistemas de seguridad, lo que estoy haciendo es que estoy delegando en esa aseguradora, ciberaseguradora, esa responsabilidad. Por lo tanto, yo no lo asumo, no tengo que meter contramedidas, no tengo que controlar, ni asumir, ni eliminar, sino que lo transfiero. Esto es un inicio sencillito para que los que tengan menos experiencia en análisis de riesgo lo entiendan, pero rapidísimo. Aquí tenemos una guardería con dos niñas. Una tiene, o sea, las dos son iguales, las dos son consideradas amenazas. Sin embargo, en este caso, nosotros nos encontramos que esta amenaza está atacando a una vulnerabilidad, o sea, a nuestro sistema que no tiene ninguna vulnerabilidad. Es un patito de goma, no es vulnerable al ataque. Esto produce como impacto dentro de la ecuación del riesgo, si tenemos que el riesgo es igual a la amenaza multiplicado por la vulnerabilidad y multiplicado por el impacto, la amenaza en este caso, o sea, el riesgo en este caso sería nulo, porque cualquiera de los factores de la multiplicación, si se lleva a cero, sería nulo. Aunque tuviera, imaginemos que tenemos que el impacto fuera muy alto, pero la vulnerabilidad no fuera ninguna, en realidad también sería un riesgo nulo. Cualquiera de los factores de la multiplicación llegado a cero, o si a la niña la quitásemos y tuviésemos aquí, pues, algo que no generase amenaza. Por ejemplo, podría ser un robot. Podríamos poner un robot o un muñeco estático con el pato puesto encima. Diríamos que eso como amenaza no tiene ninguna amenaza, y aunque fuera un pato real con un muñeco de niña en vez de una niña o un muñeco, el pato real no le supondría ningún problema porque la amenaza se ha llevado a cero. En el caso de la otra niña, tenemos un pato real, la amenaza es alta, la vulnerabilidad es muy alta de sufrir una consecuencia, por lo tanto el impacto para este pato es muy alto. Si neutralizamos cualquier componente de la ecuación del riesgo, el resultado del riesgo siempre será nulo. Si volvemos al slide anterior, vemos que en esta ecuación cualquiera de los factores llevado a cero, el riesgo es cero. El problema es que eso en la vida real es prácticamente imposible. Si tengo un ordenador con pocos datos, pero guardo las fotos de la boda de mi prima y para mí eso es valioso, las consecuencias, aunque no valga nada el resto de información, las consecuencias ya no son cero. Eso ya lo perdería. Por lo tanto, con pocas amenazas y pocas vulnerabilidades, el riesgo sería muy bajo. Pero si tuviéramos amenazas altas y vulnerabilidades altas, aunque el impacto fuera bajo, el riesgo sería muy alto. Esto es una forma de aclararlo. Voy a entrar en un modelo un poco más complejo. Este modelo es un modelo que presenté en el año 2020 en la Agencia Europea de Ciberseguridad y he hecho algunos ejercicios dentro de un ejercicio simulando un ataque a la OTAN y un ejercicio también, bueno, he estado dando formación en Grecia, en Creta, en el NIST Summer School, sobre este tema. Este modelo es un modelo que desarrollé para presentar cómo se producen los ataques en un modelo de 7 capas, donde podíamos hacer un análisis de la ecuación del riesgo comparándolo cómo van haciendo los ataques los grupos criminales.
¿vale? Por un lado tenemos el concepto de amenaza, que la amenaza obedece a dos factores. Por un lado la intención y por otro lado la capacidad. La intención son los objetivos, lo que pueden encontrar si evidentemente si tenemos un crypto wallet dentro de nuestro PC con mucho dinero porque me hago fotos con un Ferrari en Facebook, pues evidentemente la intención del atacante va a ser mucho mayor que si no tienen información mía. Y la capacidad, cuanto mayor capacidad tenga el atacante para conseguir sus resultados, pues mayor va a ser la amenaza si además tiene intenciones. Un script kiddie, como se decía antiguamente, un chico que no tiene conocimientos muy avanzados, pero que quiere hackear el correo electrónico del jefe, evidentemente puede tener una intención tremenda, pero su capacidad va a estar muy limitada. Por lo tanto, la amenaza va a ser baja. Esto es importantísimo y hacer un assessment, un inventario de amenazas. Con este valor de la ecuación de la amenaza, analizamos el riesgo y introducimos un nuevo componente aparte de las amenazas y vulnerabilidades, y es las contramedidas. Nosotros vamos a reducir, evidentemente, el factor de probabilidad dependiendo del número de contramedidas que incorporemos a la ecuación. Luego tenemos lo que son las consecuencias, que es el impacto que se produce. Por lo tanto, tenemos aquí que probabilidad e impacto van a darme el análisis del riesgo y al final calculo estas tablas tan coloridas que me dicen cuáles son las contramedidas que debería de meter en base a los niveles de riesgo que acabo de identificar. En este modelo, que este modelo se llama, bueno, yo lo llamé Full Stack Cyber Attack, este modelo de 7 capas, luego vamos a ver cómo, dependiendo del número de pasos o de saltos que un atacante pueda elaborar en su ataque, probablemente podríamos tratar de identificar la capacidad y la intención de la amenaza. ¿Vale? En este caso, pues el atacante define sus objetivos. Muchas veces se utilizan metodologías PESTEL, que son de análisis político, ético, social, legal, de entorno y tecnológico. Y luego tenemos el análisis de lo que son las estrategias que se utilizan para hacer un ataque en fases a medio y largo plazo, utilizando dentro de estas estrategias una serie de tácticas y técnicas. Por ejemplo, a nivel estratégico, podríamos utilizar modelos estratégicos como el de Lockheed Martin o utilizar modelos estratégicos, por ejemplo, como CAT, que es otro modelo que desarrollé yo en el año 2019. Luego tenemos tácticas, técnicas y procedimientos. En los repositorios más comunes, pues tenemos, por ejemplo, el repositorio de Mitre, o MITRE, como se dice en Estados Unidos, que este repositorio nos da mucha información de cómo podemos proceder a la ejecución del ataque en corto plazo. Aunque los procedimientos no quedan muy definidos en el modelo de Mitre. Y luego a nivel de herramientas, bueno, pues todos conocemos Kali, conocemos Armitage o conocemos herramientas que son las más utilizadas, aunque luego tenemos cómo trabajan los grupos criminales más importantes que ya entran con herramientas propias, paquetes propios, entran muchas veces los ataques no son como los conocemos lineales, sino que entran ataques multiinstanciados y en paralelo y en muchas ocasiones lo que se produce es un compromiso de los objetivos para ceder todo el resultado a otro grupo que es el que continúa el ataque cualificando objetivos. Por ejemplo, como trabaja TrickBot y que infecta una serie miles de equipos y luego lo que hace es que otros grupos, contratando el acceso a esas redes, cualifican sus objetivos para reinfectar esos objetivos con su propio troyano. ¿Vale? Por ejemplo, Emotet, que ahora en estos días está tan de moda. Voy a seguir. Esta es la matriz que he contado antes, que sería en chiquitito, y es una matriz de probabilidad de impacto. En base a esos riesgos que hemos identificado, pues si tenemos que es muy probable y decimos que además el impacto para nosotros es crítico, evidentemente el riesgo será alto. Ese scoring que le daremos al riesgo será de un 9. Si tenemos, pues el pato estaba, el de goma estaba nulo, o sea, para nuestro caso, estaba bajo porque era muy improbable. Al tener una amenaza nula y un impacto nulo, aunque tuviéramos un riesgo crítico, bueno, pues podríamos entrarnos un riesgo alto, podríamos decir que es medio. O sea, podríamos ir ubicando en base a estas tablas. Con esto, la tabla me dice que normalmente lo que está hacia la izquierda, de aquí para acá,
pues voy a trabajar más en reducir y aceptar o asumir, y lo que está más a la derecha y arriba voy a tratar de eliminar o voy a tratar de transferir, ¿vale? Esto dependiendo de si el impacto es alto o la probabilidad es alta. Y esta línea que marco aquí es lo que al principio contaba que es el apetito de riesgo. La empresa decide que todo lo que sea de riesgo bajo, medio, hasta crítico, cuando sea muy improbable, imaginemos en un análisis de riesgo físico, la caída de un satélite sobre mi centro de datos en Murcia. Pues hombre, yo puedo gestionarlo, pero si es, evidentemente el impacto es crítico si me cae un satélite encima de mi centro de datos, pero es tan improbable que lo voy a asumir ese riesgo, voy a decir que mi apetito de riesgo lo cubre, ¿vale? Entonces lo gestionaríamos así. Dentro de lo que es la identificación de riesgo, se ve continuamente, y aquí voy a intentar que se vea claro, que muchas empresas y administraciones lo que hacen para hacer el assessment del riesgo es identificar solamente el impacto. Algunos además meten la amenaza, pues, oye, pues mira, un riesgo para mí es que un malware me encripte los archivos. Pues evidentemente te ha faltado una parte importante y es la identificación de la amenaza. Por lo tanto, una forma correcta de identificar los riesgos sería incluir siempre los tres componentes. De forma que yo, en la identificación del riesgo A, diría, por ejemplo, que la amenaza, aquí en la leyenda en rojo, un usuario interno de forma intencionada, que es un insider, ¿vale? Como le consideramos un insider, aprovechando fallos de seguridad en la asignación de permisos en un servidor de archivos, puede extraer información sensible de la empresa impactando sobre la confidencialidad de la información corporativa. Por lo tanto, en este análisis de riesgo, yo ya he identificado mi riesgo mediante los tres factores que me interesan. En el caso del riesgo B, que es muy frecuente, solo omiten uno de ellos. Sufrir un ataque de negación de servicio sobre la página web corporativa. Hombre, de alguna forma el ataque de negación de servicio podríamos considerarlo vulnerabilidad, porque es vulnerable a sufrir ese ataque, pero no sabemos quién es la amenaza. Y sería muy interesante. Si yo, por ejemplo, en este caso, en el riesgo B, la página de información de la web corporativa está en mi intranet, no tiene acceso público, evidentemente no podría tener ningún ataque de denegación de servicio desde el exterior. Por lo tanto, está poco desarrollado, poco elaborado. En el chat veo aquí una pregunta o veo algo. Ah, vale, no, perdón, que estaban aquí marcando. Dentro de lo que son los niveles de madurez. Hay muchos análisis de cuáles serían los niveles de madurez dentro de lo que son los sistemas de gestión de vulnerabilidades, parcheo, riesgos, inteligencia. Yo he marcado este, que es el que utilizo, ¿vale? Entonces, dentro de estos 6 niveles que empiezan del 0 hasta el 5, aquí tenemos una serie de criterios para pensar dónde estoy ubicado. Por ejemplo, si mi empresa, en la forma de gestionar la seguridad, está orientada al riesgo o prioriza resultados de escaneos, de análisis, esto lo traduje, no sé si habrá predicción de resultados. Sí, está correcto. El parche un nivel de madurez, pero muchas de las empresas, o la gran mayoría de las empresas de tamaño medio, se encuentran en el ¿Me podéis poner por el chat si me estáis oyendo correctamente? Vale, ahora me oís perfectamente, vale. Si alguien no me escucha bien, por favor que me lo diga. Vale, Pedro Arqués, ¿me podrías decir si hay algo que no se haya oído y que tenga que repetir? Entiendo que no. Vale, perfecto. Pues simplemente estaba explicando que en estos 6 niveles, que son del 0 al 5, me va marcando una serie de criterios. Esta presentación se la pasaré a Centig por si la quiere compartir con vosotros, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una serie de criterios que van del 0 al 5 y tenéis
pues para ir viendo en dónde podrían estar vuestras organizaciones o vuestros clientes si sois integradores. Dentro del nivel 5 he marcado este punto para que veáis que es el nivel más avanzado, pero realmente es donde tendríamos que ir todos. Deberíamos ir hacia la gestión de amenazas y riesgos alineados con los objetivos del negocio. No tiene sentido, como he dicho al principio, ir parcheando, ir montando cosas, porque llegamos a una fatiga continua de alertas, fatiga de parcheo, fatiga de análisis de vulnerabilidades, y eso es contraproducente. Entonces tengo que racionalizar mis recursos, que no son infinitos, ni a nivel económico ni a nivel humano. Entonces, estas escalas de niveles de madurez suelen servir muy bien para preparar hojas de ruta, para preparar lo que son los planes estratégicos de implantación de nuevas soluciones. ¿Vale? Si estamos en este caso, evidentemente estaríamos en el desconocimiento e ignorancia de nuestra infraestructura. Aquí estaríamos en concienciación e inicio de madurez, y aquí ya estaríamos entrando en contexto de riesgo corporativo, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Vale? Por ejemplo, parcheo basado en riesgos de activos críticos. No es lo mismo parchear un equipo que está en producción que uno que está en desarrollo. No es lo mismo parchear un sistema idéntico que está visible a Internet que otro que está solamente expuesto a nuestra red interna, porque los riesgos son diferentes al haber amenazas diferentes y al tener vulnerabilidades que pueden ser técnicamente las mismas, pero al tener mayor visibilidad, el riesgo es mayor, la criticidad de la vulnerabilidad es mayor. ¿Vale? Seguimos. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, esto lo he utilizado luego con algún cliente. En el pasado, cuando trabajaba en integración. Dentro de lo que es un supuesto de cómo funciona un plan estratégico de ciberseguridad, empezaríamos porque normalmente el CISO, que debería ser considerado un puesto separado del CIO por independencia, por segregación de responsabilidades, esto debería estar separado, aunque muchas empresas lo tienen junto, dependiente del CISO, dependiente del CIO. O incluso he visto CISOs dependientes de áreas financieras y otras áreas, que no entiendo muy bien, pero lo he encontrado. Entonces, la dirección marca una estrategia corporativa. Esa estrategia corporativa realmente es la que va a provocar que el CISO, mediante el análisis de esa estrategia y de todos los activos de información de la compañía, todos los responsables de esos activos de información, por ejemplo, tenemos SAP. Si tenemos SAP, puede ser que tengamos una gran infraestructura de SAP y nosotros necesitemos saber cuál sería el impacto de esa infraestructura en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad si hubiera, pues en el caso de disponibilidad, una caída del sistema, en el caso de una brecha de seguridad podríamos afectar a la integridad y a la confidencialidad de los datos. Entonces, todos esos análisis de riesgos de los activos de información o sea, todos esos análisis de los riesgos son los que van a hacer estas matrices y son los que tienen que ayudarme a definir la política de seguridad como CISO, con definición de control, indicadores y información y concienciación. Pero todo tiene que estar alineado con la estrategia de negocio y, a fin de cuentas, con ese riesgo que puede impactar sobre los objetivos que la estrategia de negocio se haya marcado. Si el objetivo es un nivel de ventas de 500 millones de euros, evidentemente, si nosotros tenemos una brecha de seguridad importante y empezamos a tener multas o indisponibilidad de la información, va a tener un impacto tremendo sobre la estrategia de negocio. Por lo tanto, tenemos que estar alineados para que eso no suceda, analizando todos los activos y todos los riesgos posibles. Con este plan estratégico de seguridad, el CISO normalmente, si están segregadas las tareas, lo que trabaja con el CIO es en la implantación de herramientas y en el mantenimiento de sistemas. Por ejemplo, si el área de CISO, que el CISO no es una persona, es un área, aunque hay una persona que asume la posición de chief, de jefe, realmente hay un área de CISO donde están pues, arquitectos de seguridad, donde hay expertos en gestión de vulnerabilidades, hay gente responsable de inteligencia, están todas las áreas dentro del CISO. Entonces, dentro de este plan estratégico, podríamos encontrarnos que el área de gestión de vulnerabilidades del CISO detecta una serie de fallos en los equipos y esos fallos, quien se encarga de parchearlos suele ser el área del CIO, el área de gestión de las infraestructuras. O si hay que modificar unas reglas en un firewall, no suele ser el equipo del CISO quien las modifica, sino el equipo del CIO. Cuando ya hablamos de que hay proveedores externos
grandes empresas que hacen de MSSP, que significa Managed Security Service Provider, o sea, les sirven los servicios de seguridad al CISO, y también hay proveedores de servicios de IT, nos encontramos que esto se complica un poquito más, porque hay que estar, el área de CISO suele estar más en la coordinación de estos operadores externos, de estas empresas externas, que en la ejecución de las tareas, ¿vale? En mi caso, pues yo trabajo con con un MSSP y un proveedor externo, tengo unas 60 personas a mi cargo dentro del MSSP y esas personas se encargan de controlar un montón de servicios. Luego aquí tenemos empresas o áreas dentro de la organización que se encargan de hacer auditorías internas y auditorías externas. Tipos de auditorías, pues si queremos hacer un compliance, queremos hacer cubrir una norma ISO, queremos, por ejemplo, la ISO 27000 de seguridad de la información, pues deberíamos de tener unas auditorías internas, pasar unas controles, luego unas auditorías de certificación externas. Todo esto es muy interesante para garantizar que nuestro motor está funcionando, porque nosotros podemos estar muy tranquilos, implementar millones de euros en seguridad, pero si no tenemos sistemas de validación de la seguridad, podemos vivir muy tranquilos sin saber que realmente estamos comprometidos hace mucho tiempo, como es el caso de empresas que están con TrickBot comprometidas años hasta que alguien les mete otro troyano y entonces les encriptan los sistemas. Luego tenemos también el tema del cumplimiento regulatorio, el RGPD, el Esquema Nacional de Seguridad para Administraciones Públicas u otras. Solamente comentar en este punto que, por ejemplo, la Comisión Europea trabaja en el desarrollo del NIS2, que si alguien ha leído ya algo sobre el NIS2, pues va a ampliar el número de sectores que se van a considerar infraestructuras esenciales, con lo que es posible que algunas de las empresas que están en Murcia, que aún no han pasan sin tener CISO o sin tener, porque el CISO tiene que asumir una serie de responsabilidades legales para entrar como proveedor de servicios esenciales, pues estas empresas tendrán que adaptarse en un periodo de tiempo que creo que van a ser 2 años, pero va a haber un negocio, una actividad más grande, mayor de la habitual en la región por los nuevos cambios de regulación en Europa, ¿vale? Esto es un punto. Y luego otro punto es que nos encontramos que en el año 2022 está previsto que salgan unas ayudas de más de 100 millones de euros para proyectos de mejoras en centros de operaciones de seguridad. Por lo tanto, son iniciativas que pueden quizá potenciar que haya empresas de la región que decidan invertir o que decidan otras empresas de otros países invertir en nuestra región para montar centros de operaciones de seguridad. Aquí tenemos algunas de las herramientas que se suelen utilizar tanto para la gestión de riesgos, pero bueno, no es para la gestión del riesgo a nivel de consultoría, que podríamos hablar de metodologías como Magerit, que es española, y herramientas de gestión de riesgo. Esto es más la parte del análisis de los componentes del riesgo. O sea, para identificar las vulnerabilidades utilizo estos sistemas de escaneo u otros, hay muchos. Para identificación de amenazas utilizo herramientas como Record the Future, MISP, que son unos sistemas de compartición de amenazas muy interesantes, servidores, esto viene de un proyecto europeo. Para perfilar amenazas complejas utilizo Maltego. También Digital Shadows es una herramienta que a mí me encanta, que es una herramienta para hacer análisis de la superficie de ataque y también me sirve para hacer vigilancia digital. Luego aquí tenemos herramientas como Censys o Sodan, que sí que las conoceréis, para monitorizar nuestra exposición a algunos dispositivos que se pueden ver desde Internet, y también porque en el momento que Sodan o Censys publican vulnerabilidades sobre nuestros activos, lo que está haciendo es que esa información también la tienen los malos, también la tiene quien te va a atacar. Por lo tanto, pasa a ser más crítica esa información, ¿vale? Con esto voy a pasar ahora, después de haber hecho una especie de inicio para explicar un poquito el análisis de riesgos en general, voy a hablar de cada uno de los puntos de las vulnerabilidades, de las amenazas y del impacto. Si tenéis alguna pregunta hasta el momento, pues quizás sería un buen momento para no seguir avanzando mucho. Si tenéis alguna pregunta concreta sobre lo que hemos visto, si preferís dejarla para el final, yo no tengo problema. O sea, si queréis escribir ahora alguna pregunta sobre lo que hemos visto,
os la respondo. Dejo pasar ahí unos segundos. No me llega nada de momento. Bueno, pues sigo. Voy a empezar a hablar ahora de lo que es la gestión de vulnerabilidades. La información que hay aquí en inglés es que no me ha dado tiempo a traducirla, pero viene a hablar un poquito de que estamos entrando en una situación donde existen miles y miles de vulnerabilidades detectadas cada día. Nosotros tenemos redes donde si hacemos escaneo de vulnerabilidades de nuestros sistemas, vamos a encontrar cientos, miles o cientos de miles de vulnerabilidades dependiendo de las infraestructuras que tengamos. Si nos encontramos en esa situación, al final lo que suele pasar es que se suelen parchear por tantísimo volumen solamente las últimas vulnerabilidades detectadas y las más críticas. Aquí lo que me dice, y estos son datos reales, es que el 80% de los ataques se producen sobre vulnerabilidades que ya llevan mucho tiempo en el sistema, no sobre el 25% de las vulnerabilidades que se parchean en el mes. ¿Vale? Entonces, es importante pensar que parchear de forma indiscriminada produce una fatiga y un estrés muy fuerte y que es importante identificar mejores métricas para seleccionar qué activos son los que quiero parchear. Ahora después entraré un poquito en esto. Aquí he metido un poquito lo que es la definición de la vulnerabilidad que marca el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone, que pone en riesgo la seguridad de la información. Eso es evidente. ¿Cómo se miden esas vulnerabilidades? Pues aquí vamos a encontrarnos con tres... me he ido para atrás, me he ido para adelante. Con tres factores, con tres formas diferentes de identificarlos. El CVSS es el que utilizan la mayoría de los sistemas de escaneo. Casi todos utilizan el CVSS. Va numerado. Hasta hace poquito trabajamos con el CVSS 2.0. Luego salió el 3, el 3.1 y ya estamos trabajando en un borrador del CVSS 4. El organismo que gestiona lo que es el estándar del CVSS se llama el FIRST, que es first.org. Este sistema tiene tres componentes que ahora después lo vamos a ver. No voy a entrar ahora, pero el valor, el scoring, el valor cuantitativo, ese valor numérico que me asigna ese CVSS, está tomado de tres métricas que son base, temporal y environmental. ¿Vale? Eso, hay una especie de... Hace no mucho publiqué un diagrama de flujo para explicar un poquito esto, cómo se calcula. Es simple, pero tal y como sale en el estándar es bastante complejo. Si a alguien le interesa que me lo pida, pero está publicado en LinkedIn. Ahora explicaré un poquito esto más. Luego tenemos el CVE. Estas vulnerabilidades del CVE las gestiona Mitre. Mitre es una organización que está en Estados Unidos y que está patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es una organización que la patrocina Estados Unidos directamente, el gobierno. Igual que colabora con la fundación Oasis, que no sé si alguno de vosotros la habéis oído, para estándares como STIX2 o Taxi o, por ejemplo, Cacao. Dentro de lo que es el CVE, nosotros tenemos en este caso la identificación del código del año en el que se identifica y luego tenemos un valor con luego descripción y fechas y comentarios que son los valores que mete el CVE. Son diferentes. Luego tenemos el NVD, que es otra variable, otro criterio que es mantenido por el NIST de los Estados Unidos y que se integra continuamente, o sea, se actualiza continuamente con el CVE. Entre el CVE y el NVD, como los dos los mantiene el gobierno federal de Estados Unidos, existe una integración plena. El CVSS lo utilizan las herramientas y digamos que es una fundación sin ánimo de lucro que desarrolla un estándar
que se ha utilizado por la mayoría de las herramientas de escaneo de vulnerabilidades. Cuando un proveedor como Microsoft desarrolla, o sea, detecta un nuevo fallo de seguridad, gestiona un CVE, publica el CVE 2021 no sé qué, número que sea. Y entonces luego se hace un análisis del scoring del CVSS. Este NVD mantiene tanto el CVE como el scoring del CVS. Por lo tanto, este es el punto donde se unen los dos criterios anteriores. Os voy a enseñar un caso real de un amigo mío, que es Aaron Flecha, que es, él descubre una vulnerabilidad cuando él trabaja en la empresa S21SEC, descubre una vulnerabilidad y la publica en el INCIBE. Y esta publicación que él hace, se le asigna un código de CVE. Este CVE hemos visto que era del estándar CVE. Pero vamos a ver cómo queda en los otros dos, tanto en el CVSS como en el NVD. Aquí en el CVE, ¿vale? Donde tenemos la base de datos del CVE, lo anterior al INCIBE, pues aquí vemos el código que se le ha asignado. Y aquí vemos CVSS rating. Y aquí aparece la información. Pero en el CVE no marca esa información. La vamos a encontrar en el NVD. Aquí vemos que tiene, para el NIST, tiene un scoring de 6,5, ¿vale? Que es una vulnerabilidad media. Sin embargo, para el análisis desarrollado por el INCIBE usando otro tipo de valor, le mete que es una vulnerabilidad alta, ¿vale? Sin embargo, el CVE está marcado como el 2021 25910. Aquí tendríamos como un mismo fallo de seguridad está codificado en estos tres organismos, ¿vale? ¿Cómo se calcula el CVSS? Bueno, la organización esta que he comentado antes, que es FAIRS, esta organización tiene en el estándar, tiene tres tipos de métricas. Uno es el base, otro es la métrica temporal y la última métrica es la métrica environmental. La base hace referencia a cuando el fabricante o el investigador detecta esa vulnerabilidad y la publica. En ese momento se le asigna un valor en base a estos criterios: vector de ataque, impacto sobre la confidencialidad, complejidad del ataque, alcance. Este es, al final, el valor de la base. Conforme va pasando el tiempo, empezamos a encontrar que el fabricante o el investigador han detectado que existen parches de seguridad para remediar, para mitigar este fallo de seguridad. Por lo tanto, ese valor inicial empieza a avanzar, a evolucionar y suele reducirse. Por ejemplo, si hay una vulnerabilidad que hemos identificado inicialmente con un scoring de 8, conforme va pasando el tiempo, veremos que pasa a 7, 6, dependiendo de esa posibilidad de remediación, de tener métodos de remediación que van a reducir el nivel de la vulnerabilidad. Esto, tanto uno como otro, lo define el fabricante. Luego tenemos un tercero, y aquí nos encontramos con un dilema, y es que el tercero es el mirlo blanco. O sea, sería ideal montarlo en las empresas, pero lo desconoce la gran mayoría de los integradores. Y muchas empresas, el tema de environmental les supone un trabajo tan complejo que ni siquiera lo tienen en cuenta. El environmental es el que está facilitado directamente por la empresa, por la administración pública o por el usuario final. Al final, lo que define este environmental es un activo con una vulnerabilidad concreta, que puede ser que a nivel base y temporal sea de un 5, perdón, vamos a poner uno más alto, por ejemplo, de un 9, podríamos decir que a mí, a nivel environmental, me supone que ese activo es súper crítico. Por lo tanto, para mí podría ponerle que es de un 10. O, por el contrario, podría decir que para mí que ese activo que ha detectado una vulnerabilidad de un 9, que es muy alta, es crítica, podríamos decir que ese activo es un servidor que voy a borrar, voy a eliminar, o que no tiene información importante y que está aislado. Y aunque se haya detectado una vulnerabilidad, para mí ese riesgo, ese activo, la vulnerabilidad pasa a ser
de nivel bajo. Le podría asignar en el environmental un valor, por ejemplo, de 3. Entonces la pregunta del millón sería, ¿cuál sería la fórmula que me calcula la suma de base temporal o environmental? Pues no se hace mediante una fórmula, es como he dicho antes, se hace mediante un análisis de flujo. Si hay base y no hay temporal ni environmental, el que prevalece es la métrica base. Si se define environmental y base, siempre prevalece environmental, aunque haya temporal. Y si no hay environmental, prevalece el temporal frente al base. Por lo tanto, como nosotros no solemos utilizar el environmental porque es muy complejo, todas las empresas utilizan como métrica la métrica temporal. ¿Vale? Aquí veríamos CVSS y aparecería, de los dos, aparecería el valor que tengo mostrado en el temporal. Y no es que lo sume, ¿vale? Suma, o sea, lo que hace es al final aplica el valor de la métrica temporal. Aquí tenemos un ejemplo real de escaneos, donde tenemos aquí una IP, un sistema operativo, el título de la vulnerabilidad detectada, cuál es el CVID de la vulnerabilidad, y aquí abajo vemos de estas mismas 3 líneas cuál sería su CVSS. Si os fijáis, acabo de deciros lo del base, el temporal, el environmental, ni se le espera, y aquí tenemos en el base que tenemos 9,8. Hubo un tiempo cuando se detectó esta vulnerabilidad de Ubuntu Security Notification, pues el scoring, perdón, el scoring inicial fue de 9,8, sin embargo, a lo largo del tiempo ha habido un avance donde el scoring se ha quedado en un 7,8. Esto hace que el valor del CVS3 en este instante sea 7,8, porque como os he explicado, en el flujo de asignación de las métricas, el valor que prevalece en este caso sería temporal. Si hubiese un environmental, sería el tercero el que prevalecería ante los otros dos. O sea que yo podría tener un scoring de 7,8 entre estos dos, pero decir que para mí es un 4, con lo que bajaría el CVS3, sería 4. Estaría fuera de mi parcheo, por ejemplo. Luego hay aquí un concepto que suena mucho, que muchos lo sabréis, que es el de los 0 days. Pues es interesante saber qué son los 0 days. Pues desde que se descubre una vulnerabilidad hasta que el fabricante la parchea, pasa una media. Normalmente esto es un estudio que hizo, no me acuerdo si fue Pricewaterhouse, una media de 310 días donde existe en medio una serie de pasos que son cuando la vulnerabilidad es empaquetada en un ataque. ¿Vale? Aquí es cuando se detecta la vulnerabilidad y se empiezan a hacer ataques. Aquí se produce un incidente de seguridad. Aquí el fabricante trabaja en la solución y aquí la parchea. Pero desde que se descubre hasta que el fabricante la parchea, ese tiempo de 310 días es lo que yo considero una vulnerabilidad de 0 days. Significa que aunque esté la vulnerabilidad identificada en mi sistema, no voy a tener forma posible de parchearla. Por lo tanto, la única forma para gestionar este riesgo, que sería, imaginemos una vulnerabilidad con un riesgo donde la amenaza sea alta, la vulnerabilidad es muy alta porque no hay parche y que el impacto sea muy alto, la forma de gestionar el riesgo, según mi tabla de riesgos, tendría que pensar en eliminar el riesgo. Si tengo un firewall que tiene una vulnerabilidad de 0 days y que me afecta a toda la infraestructura, es muy probable que si no puedo remediarlo, no puedo paralizar ese riesgo, como no lo quiero asumir y tampoco lo puedo eliminar, lo tenga que ni transferir, perdón, no lo puedo transferir ni lo puedo asumir, lo tenga que eliminar, tenga que cambiar de fabricante, implementar un nuevo firewall que sí que me cubre la seguridad. ¿Vale? Entonces las vulnerabilidades de 0 days son muy importantes, se suelen comercializar. Yo tengo varias formas de hacerlo. Si detecto una vulnerabilidad en un sistema, puedo publicarlo, como ha hecho aquí Aarón, en este caso que he enseñado antes, puedo publicarla, o puedo irme al mercado negro y decir, he detectado una vulnerabilidad en este sistema del fabricante este concreto, ¿vale? ¿Cuánto me pagáis en el CIB Automation? ¿Qué me pagáis por publicarla? Perdón, por venderosla, para que alguien pueda hacer uso, escanear todos los sistemas que hay en Internet con ese sistema y directamente lograr sus objetivos. También puedo tratar de vendérsela al fabricante, que se suele hacer. Voy al fabricante y le digo, te he detectado esto, ¿qué premio me das? Pues
muchos programas parecidos a los de Bug Bounty se utilizan así, o sea, sacas sistemas, los pones a prueba mediante ataque y el que detecta algo, pues se le da un premio, que muchas veces hay premios de 10.000, 20.000 euros, o sea, no son premios pequeños. Voy a seguir aquí que estaba. Dentro de lo que es, paralizo ya lo que es la parte de vulnerabilidades y voy a entrar un poquito en lo que es cómo se desarrolla el ataque. El ataque, aquí he puesto una simulación de un muro tirándole piedras, pues hay muros que le podemos tirar una gran piedra con un cañón como se hacía en la Edad Media y ese cañón que le disparo al muro provocaba un agujero, quiere decir, analogía, mi infraestructura, el tamaño del muro, lo que es el grosor del muro y el tamaño de la piedra era la amenaza, el grosor del muro era la vulnerabilidad, podría directamente lograr entrar y eso haría de alguna forma la explotación de una vulnerabilidad que es ese muro de tamaño fino contra esta amenaza que tengo de piedra. Cada vez hacía los muros más gordos para evitar las amenazas. Pero claro, un ataque donde yo provoque un fallo de seguridad en un sistema, como por ejemplo una denegación de servicio, pues no consigo la información o no consigo el beneficio que puedo conseguir con otro tipo de ataques donde me permita entrar en el sistema. Por ejemplo, un ataque que directamente rompa en el muro y provoque un daño, el ataque de negación de servicio. Basándome en una vulnerabilidad de un sistema, lanzo el ataque y solo le provoco el agujero. Sin embargo, los ataques utilizan otros componentes, no solamente lo que es lo que era la bola primitiva que lanzaba sobre el muro. El cohete este nuclear, si yo le quito la carga nuclear, realmente va a provocar el agujero en el muro igual que la bola. Será más grande o más pequeño, pero solo provocará el agujero. Lo que realmente me va a hacer que explote el edificio va a ser la carga nuclear que yo le meto al misil. Por lo tanto, cuando yo realizo un ataque para explotar una vulnerabilidad, suele llevar dos componentes. Por un lado, ese exploit, que es el que va a explotar la vulnerabilidad, el fallo de seguridad en el objetivo, y le sumo lo que es el payload, que es la carga nuclear, que es un componente de software que va a lanzarse una vez que ya se ha provocado el agujero en el destino. Si yo provoco un fallo de seguridad en mi sistema, podré tratar de lanzar, por ejemplo, un Meterpreter, que es para poder iniciar una consola remota sobre el equipo. Realmente yo hago el agujero de seguridad y hago que se ejecute en el equipo comprometido una sesión contra mi máquina de atacante, con lo que puedo empezar a lanzar comandos en remoto sobre ese equipo. O puedo hacer que ese fallo de seguridad me permita lanzar, después de haberlo explotado, una serie de scripts para crear cuentas privilegiadas en un sistema web, por ejemplo. Esto es cómo se provoca. Claro, nos encontramos que hay un montón de bases de datos en Internet donde puedo localizar montones de exploits que hacen que determinadas vulnerabilidades identificadas, pues con el CVE, lo que sea, puedan ser explotadas. Por lo tanto, es muy importante saber que cuando existen si nuestros sistemas ya tienen la posibilidad de ser explotados, la criticidad va a ser mucho mayor. ¿Vale? Si solamente se mueven en el mercado negro, pues dependiendo de la información que yo tenga en ese sistema, pues pensaré que un grupo, una APT, una amenaza persistente avanzada, va a estar interesada en conseguir los datos que yo tengo dentro de mi infraestructura. Pero si no soy una empresa con mucha información, nadie va a invertir a lo mejor cientos de miles de euros en realizarme un ataque. Voy a pasar ahora a la parte de gestión de amenazas. La parte de gestión de amenazas, que según el INCIBE es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Voy a empezar ahora a contaros un poquito cómo, a través de este mismo modelo que he explicado al principio de Full Stack, podría ver los niveles de madurez del atacante. Por ejemplo, en este caso, un atacante amateur que pueda hacer, o sea, que pase directamente desde el atacante a utilizar una serie de herramientas de forma automática y ejecutar algo para provocar impacto en la víctima, podría ser, por ejemplo, un atacante que a través de SODAN haga una búsqueda de sistemas vulnerables
con un IIS, un Internet Information Server 6.5, ejecuta una herramienta como Armitage, que es una herramienta que es bastante similar a lo que es un Cobalt Strike, y lanza un ataque sobre toda una clase o un grupo grande de direcciones IP, o incluso puedo que la salida de Sodan pueda pasar la Armitage y lance con un Metasploit un ataque sobre todos esos sistemas, de forma casi automatizada. Eso haría que este atacante, evidentemente, el amateur, no ha hecho un análisis de objetivos, no ha planificado estrategias, tácticas, técnicas y procedimientos. Este atacante es muy ruidoso. Podría ser amateur, podría ser un pentester sin mucha capacitación, pero realmente lo que va a provocar en los sistemas es, si la víctima es una víctima con un nivel de madurez de seguridad importante, va a hacer mucho ruido. Los logs lo van a detectar enseguida, si tiene análisis de comportamiento lo van a ver al momento. Esto no es un ataque sofisticado. Cuando de verdad hacemos ataques sofisticados, los equipos suelen hacer ataques avanzados y que tardan mucho tiempo en llegar al impacto. De hecho, no suelen ser lineales, como he dicho al principio. No existe un modelo estratégico como el de Lockheed Martin basado en 7 niveles. Ese modelo es un modelo obsoleto. Son modelos que realmente actúan casi como una matriz de ataque. Se lanzan muchos ataques a la vez, hay muchos equipos como con Cobalt trabajando de forma simultánea en atacar el mismo objetivo, con lo que el analista forense va buscando, encuentro del paciente cero, y de pronto restablecen un sistema y el sistema vuelve a ser comprometido, y es que va totalmente perdido, ¿vale? Los atacantes, en el caso de niveles como APTs, que lo que he dicho son amenazas persistentes avanzadas. Luego tenemos aquí Red Teams, que son equipos que emulan ataques de APTs y otro tipo de ataques para intentar mejorar las infraestructuras de seguridad. Pues estos suelen tener niveles de madurez para pasar desapercibidos. Muy poco ruido, trabajan muy bien en el objetivo que quieren conseguir, no atacan de forma indiscriminada, sino que saben qué es lo que quieren conseguir antes de empezar el ataque, trabajan en una fase estratégica a medio y largo plazo, ejecutan tácticas y técnicas muy bien definidas por grupos y por roles, y luego lanzan sus herramientas y provocan el mayor impacto en la víctima, que no se suele enterar hasta a lo mejor un año después que estaba siendo monitorizado por un grupo criminal porque han hecho cero ruido. Esto, ejemplos, por ejemplo, Indrik Spider, que es... Paco, perdona. ¿sí? Paco, te quedan unos 10 minutos, ¿no? Más o menos. Voy a ir rápido, sí. Sí, unos 10 minutos. Vale, es por dejar un poquito de tiempo por si surge alguna pregunta. Perfecto. Gracias, perdona. Perfecto, nada, no pasa nada. Entonces tenemos aquí, pues, ejecutadas por otros equipos. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo muy conocido que es Indrik Spider, que es Evil Corp, que compromete toda la red, pero otro equipo está tratando de localizar el controlador de dominio y una vez que tiene el controlador de dominio, lanzan por políticas de seguridad, por GPO, lanzan a través de GPO a todos los equipos conforme se van logueando, le van montando un bitpaymer, que es un encriptador. Con lo que el forense ve que los equipos están encriptados, va buscando el paciente cero, pero el que le está lanzando la encriptación está a nivel de directorio, está a nivel de controlador de dominio que está limpio. Solo tiene una directiva con un BAT dentro de su GPU, ¿vale? Voy a pasarme algunas cosas porque vamos mal de tiempo. Bueno, aquí tengo algunas recomendaciones para identificar y gestionar las amenazas, el análisis de alertas de inteligencia, tenemos que trabajar en la vigilancia digital y el análisis de la superficie de ataque, ¿vale? Esto es muy importante, lo que son alertas de indicadores de compromiso, pues con feeds de inteligencia como AlienBot, X-Force o la unidad 42 de Palo Alto. Luego tenemos a nivel de vigilancia, tenemos servicios para proteger marcas, análisis de cuentas infiltradas. La impersonación de dominios es muy importante para ataques de BEC, ataques de Vendor Email Compromise o Business Email Compromise, donde comprometen la cadena de suministro emulando algunos de nuestros dominios, pero alterados con alguna palabrilla. A nivel de impacto, y este es el último de los 3 puntos, tenemos cuáles son los impactos típicos. Impactos sobre la infraestructura, pérdida de acceso indebido, impacto negativo sobre la calidad de productos, impacto sobre regulaciones, daños sobre la propiedad física, hasta llegamos a daños contra la vida humana, ¿vale? Aquí he puesto algunos ejemplos de impactos que se han producido en la región en los últimos meses. Por ejemplo, el impacto contra la comunidad autónoma, en la comunidad educativa, pues una vulnerabilidad sobre sistemas de la Consejería de Educación. O tenemos aquí otro ejemplo del secuestro de ransomware
en DAM, que es dentro del grupo, creo que es dentro del grupo de Estrella Levante por la información que aparece aquí. O aquí tenemos, por ejemplo, el impacto sobre la cadena de suministro para esta empresa murciana creo que es, venden almendras, esos son agricultores, y les hacen un ataque BEC muy típico y pierden 91.000 euros. Las acciones para analizar el impacto: mantener un adecuado inventario de activos de la información. Esto es crítico, no se suele hacer, pero es importante. Ahora se trabaja mucho con el CMDB, los CIs y los atributos para saber exactamente cuáles son los activos de información que tengo en mi infraestructura y cuáles son los responsables. Esto es el segundo punto, es crítico. ¿Quiénes son los responsables de esos activos que tienen que aprobar un parcheo crítico o que tienen que asumir una responsabilidad de decidir si asumen el riesgo o si quieren meter medidas de mitigación o transferir el riesgo? Y luego tenemos que evaluar con estos responsables el impacto en términos siempre de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este es el último slide. ¿Cómo nos ayudan las instituciones? Pues tenemos aquí iniciativas de la Agencia Europea de Ciberseguridad para compartición de información, iniciativas de la Comisión Europea como el Horizonte 21-27. Luego tenemos iniciativas nacionales como las del INCIBE y luego administraciones públicas y, bueno, y organizaciones como CENTIC. Dentro del Horizonte 21-27 os puedo decir que llevo trabajando desde 2014 de forma intensa, valorando proyectos muy grandes, que me encuentro prácticamente ningún proyecto de la región de Murcia. Yo trabajo en la validación, en la evaluación inicial de la concesión de los fondos. Son proyectos de 8 millones de euros de media, suelen ser consorcios de varios países europeos, 3 países mínimo, pero permiten un crecimiento muy importante de las organizaciones porque les permiten desarrollar tecnologías de seguridad y evolucionan mucho. Se crean muchos negocios prácticamente de cero con este tipo de proyectos. Os lo recomiendo a todos. Y ya está. Aquí marco el turno de preguntas. Creo que no me he ido del tiempo, ¿no? ¿O sí? No, para nada. Al final te has ajustado más o menos bien. Has pegado, Vale. has pegado un buen sprint. Espera, que creo que a mí no se me ve todavía. Vale, a ver. Estándar. Vale. Vale. Bueno, si dejas de compartir, si puedes. Sí. A ver, ahora sí se nos ve. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Paco, todavía no ha dado tiempo a que los asistentes pongan ninguna pregunta. Dejamos unos segundos para que puedas por lo menos beber agua, porque estoy con la garganta seca. Por eso es. No sé si has dispuesto a tener un vaso de agua o un no, poco de agua. No, ahora iré. Bueno, si te da tiempo, te dejamos unos segundos que vayas a tomar. No, aquí un café frío, pero nada. Mientras recuerdo, bueno, te agradezco que nos puedas dejar la charla en PDF, también la pasaremos, aparte de tener el vídeo. Y bueno, nos quedan unos minutos y nada, pues ahora a los asistentes, ruego por favor, si tenéis algunas preguntas que no las podáis hacer, tanto preguntas como en chat. Vamos a esperar un poquillo, a ver si se animan. Puede ser, lógicamente, sobre lo que ha comentado, sobre su charla o cualquier pregunta que entendáis sobre ciberseguridad. ¿Vale? Bueno, mientras hacemos un poco de tiempo, a ver si se animan. Aquí han puesto en el chat. Sí, vale. Aquí, ¿la ves tú? Sí. Enhorabuena, Francisco. Mi pregunta es: ¿cómo ves la ciberseguridad de una empresa trabajando con distributed ledger o blockchain? ¿Alguna recomendación? Hombre, recomendación para una empresa que trabaja con blockchain es una pregunta un poco ambigua, pero tendría que tener un sistema de seguridad muy eficiente, sobre todo si va a dar servicios a terceros. Recomendación. La recomendación que haría es que invirtieran por lo menos el 5% de su facturación anual en ciberseguridad. Sería una recomendación. 5%. Sí, en este caso sí. Sí, ¿existe una baremación que se pueda dar de cara a la empresa dependiendo del tipo o algo de esto? Normalmente en grandes corporaciones se va al 3,5%, pero hablo de empresas que facturan muchísimos millones. Es muy difícil dar una cifra. Lo que pasa es que hay que analizar cuál es tu core realmente. Imagínate que tú facturas al año 5 millones de euros. Pues ese 5%
estaríamos hablando de 5 millones de euros, 250.000 euros, no es una gran cantidad. ¿Vale? Sí, claro. Para una empresa que factura 5 millones de euros. Para una empresa que factura más de 20 millones de euros, que ya traíamos en un rango que no se puede considerar pyme, ¿vale? Un 5% entraríamos en 1 millón de euros. ¿Vale? Hablamos de más de 20 millones de euros. Sí. Están poniendo, a ver, están poniendo cosas en el chat. Una pregunta, nos dice la persona, Remedios, nos dice, la gran mayoría de las administraciones públicas enfocan su sistema de seguridad en cumplir o certificarse en ENS. ¿Crees que esto estaría cubierto o recomiendas realizar otras acciones? ¿Cuáles serían? El problema de certificarse en NS es si lo único que te interesa es pasar ese certificado. O sea, si realmente tú no tienes una preocupación por resolver el problema. Hay algunas administraciones públicas que se han certificado en NS, que han metido unas sondas del CNCER para monitorizar tráfico sospechoso y que, sin embargo, sus sistemas han sido encriptados. Lo que ahí se echaba en falta era que realmente hubiera una concienciación de esa administración en que los controles que se hayan metido para el Esquema Nacional de Seguridad, pues realmente se lleven a cabo y que no sea un trámite. Es como si fuera una norma ISO. La norma ISO puedo respetarla y mejorar mis sistemas de control de calidad, o puedo simplemente el día antes empezar a identificar no conformidades, definir los objetivos, cuando realmente a mí esa norma no me es nada más que un trámite, un sello para entrar en algún concurso o para vender mi empresa con una mejor imagen. Entonces, ¿qué recomendaciones recomendaría otras acciones para entrar para las administraciones públicas? Sin duda, yo me guiaría a los estándares, por ejemplo, americanos, que son con los que yo trabajo mucho. En Estados Unidos hay unos modelos de referencia, no me acuerdo ya si es el DOT 4800 o el 4810, no me acuerdo exactamente cuál es, ahora lo puedo ver, pero esos estándares exigen que el personal de las administraciones públicas tenga unas certificaciones de seguridad, un conocimiento. Hoy en día nos encontramos que un funcionario que ha estado trabajando años llevando el área de IT, que puede ser, pues, en educación, un profesor de educación que promocionó o que le dieron la opción de entrar en el área de seguridad, de informática, y de informática le colgaron la responsabilidad de seguridad, seguramente no es la persona ideal para gestionar la seguridad de una infraestructura con tantísimos usuarios o con tantísimo riesgo. Entonces, mínimo tendrías que formar al personal, asegurarte que tiene los conocimientos. Segundo, mejorar los controles basándome pues el NIST, el framework NIST, trabajar con controles de ese tipo. O, si soy infraestructura crítica, evidentemente los controles europeos. Pero no quedarme solamente en algo que es una regulación como el NS, que está muy bien, pero no implica que yo tenga una voluntad de mejorar. Porque el NS, como otras normas y otras leyes como la 11/2007 de administración electrónica y otras leyes de ese tipo, se quedan un poquito en la anécdota. La mayoría de las administraciones públicas no están cumpliendo las leyes de administración electrónica, y eso solamente por poner un ejemplo. Pero la ley está ahí. Pues el NS está ahí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Remedios, por tu pregunta. Francisco Arcas, un saludo, Francisco, nos pregunta o te comenta si has visto Morpheus, el nuevo framework de inferencias de ciberseguridad presentado por NVIDIA la semana pasada. No tengo tanto tiempo. Paco, a Paco lo conozco y no tengo tanto tiempo. Ojalá pudiera. Pues nada, Paco a lo mejor luego te puede contar algo. Sí, interesante que lo vea. De hecho, lo ha puesto en el chat, lo tenéis todos en el chat. Entiendo que lo que pones, Paco, es la dirección de Morpheus, Cybersecurity. Interesante. Pues ahí lo veré. Lo puedes apuntar. Ajá. ¿Crees que la Comisión Europea vendría bien invertir fondos FEDER en temas de seguridad? ¿Crees que vería bien invertir fondos FEDER en temas de ciberseguridad? No conozco bien el FEDER, pero existen fondos clarísimos para ciberseguridad en Europa. O sea, en el tema de Horizonte, en Murcia tenemos gente buenísima, muy, muy buena, y que son muy buenos conocedores del tema de los fondos europeos. En la Universidad de Murcia está, a ver si me acuerdo el nombre, Escarmeta, por ejemplo. Sí, Antonio. Esta persona está
una persona que tiene muchísimo dominio, muchísima experiencia. Cualquier proyecto que fuera a través de la Universidad de Murcia, participando él, pues evidentemente tiene mucha más facilidad para ser viable. Entonces, los fondos del Horizonte 21 a 27, ya entramos en 8 millones de euros, que empresas españolas están llevando 700.000, 1.200.000, y con eso tienes un margen de trabajo para 3 años de investigación, que son los proyectos del Horizonte 2020, ahora 21-27 son de 3 años normalmente. Yo no lo sé, pero es posible que Juan Antonio se esté refiriendo a los fondos que la comunidad autónoma recibe a través de fondos FEDER, vamos, de Europa, a través de fondos FEDER, invertirlos en acciones de ciberseguridad. Si el alcance de los fondos incorpora desarrollo de temas de ciberseguridad o tecnológico, no le veo ningún problema. ¿Qué tipo de actividad podría hacer la comunidad autónoma? ¿La comunidad autónoma como administración pública o las empresas de la comunidad autónoma? Como administración pública. Pues, por ejemplo, en la comunidad autónoma, habiendo tantas administraciones locales que están fuera del paraguas de la comunidad autónoma, yo, por ejemplo, a nivel de fondos FEDER, si fueran esos fondos, evidentemente allá articularía algún tipo de instrumento para darle servicios de ciberseguridad a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, por ejemplo. O haría infraestructuras de compartición de inteligencia de amenazas para que todos los ayuntamientos, todas las administraciones públicas pudieran tener alerta temprana en caso de amenaza ciber, que si ven que hay un sistema que pueda tener caída, se puedan paralizar los efectos cascada, que son muy temidos a nivel europeo. Muy interesante. Seguro que Juan toma buena nota. Sí. No lo creo. ¿Alguna pregunta más que haya? Todavía tenemos tiempo para una o dos. Dice, sí, está tomando nota, seguro. Bien. No veo ninguna en el chat. Al final han utilizado los dos. Estoy mirando a ambos lados. Sí. En Europa se valora mucho lo que es la convergencia ciberfísica dentro de lo que son los proyectos que llevo yo. Dentro de lo que es la convergencia ciberfísica, dices, vale, ¿de qué forma puedo llevarme al mundo físico un ciberataque? Pues, por ejemplo, se pueden hacer casos de uso con drones que puedan liberar pendrives en infraestructuras críticas, porque no están siendo vigilados a lo mejor los controles de que un dron le pueda sobrevolar, y liberar un pendrive con un malware dentro que ponga nóminas o que ponga alguna información sensible para que el vigilante de turno directamente lo pinche en el sistema y puedas comprometerlo. Estás combinando lo que es un ataque físico con un dron mediante un ataque combinado ciber. Este tipo de cosas son muy valoradas. Entonces, hay muchas empresas en la región que se dedican a la tecnológica, pero también podrías incorporar otro tipo de empresas que estén llevando drones o, por ejemplo, sistemas de vigilancia digital. Hace poco he estado trabajando en un proyecto donde el tema de la inteligencia artificial en vigilancia, pues ves cámaras donde hay gente moviéndose y el sistema es capaz de detectar esos movimientos, si son saltos, si es una persona que se ha desplomado o si es una persona que está sufriendo un ataque por la propia inteligencia artificial que está vinculada a la cámara. Esos proyectos son públicos. Los que quieran trabajar en proyectos europeos tienen Cordis, que es la infraestructura de Europa donde te marca cuáles son los proyectos de otras convocatorias, y siempre también se ve muy valorado, muy positivo el incluir en tu proyecto avances tecnológicos basados en convocatorias anteriores. O sea, eso es siempre súper positivo. Estupendo. Una información muy interesante, Paco, porque precisamente tenemos en Murcia, que yo recuerdo, creo que 2 empresas, o menos una, que trabaja en temas de ciberseguridad aplicando inteligencia artificial en imágenes. Entonces, esta información me puede interesar. A lo mejor hago por ponerte en contacto con él, si no te importa. Una empresa sí, sin problema. Mira, aquí tenemos el Cordis, por si alguien no lo conoce. Y lo otro que he dicho era el DOT 4145 era. A ver. No me acuerdo ahora mismo cuál era el de Compliance DOT. No sé si... es que me sale aquí, no me manejo muy bien. Me pone mensaje directo. No sé si el resto de perdón. Sí, vale. Tienes razón. Perdón un segundito. Vale, sí, todos. No Ya está.
Menos mal que me lo has dicho, ya está. Ahí está, ahí lo tenéis, efectivamente. En Cordis Gracias. es muy interesante ese sitio de europeo porque ahí te marca todas las ayudas, otras convocatorias, qué proyectos han trabajado. Vamos, es muy, muy interesante. Vale, yo ya lo he abierto y ahora me lo anoto en favoritos. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutitos. No se animan. Pues yo te voy a cambiar completamente, bueno, relacionado con esto, pero completamente, aprovecho que no hay ninguno. ¿Qué opciones de desarrollo de negocio ves en Murcia para las empresas que se quieran dedicar en Murcia al tema de ciberseguridad? Porque creo que aquí en Murcia hay hecho algo, pero hay bastante mercado que cubrir, hay bastantes oportunidades, creo. Pues dentro de lo que es el área de la ciberseguridad, así de un plumazo, trabajamos como en 3 grupos. Normalmente, bueno, los proveedores de servicios trabajan como en 3 áreas. Hay un área más de consultoría, más de análisis y de asesoramiento. Hay otras áreas que son más de implantación de sistemas y más de delivery, más de entrega de servicios. Y luego hay otras áreas que son más de monitorización continua de dispositivos. En el primer área, en el de consultoría y de asesoramiento, para el tema de NIST 2, por ejemplo, empezar a trabajar sobre esa norma, esa regulación europea, porque va a haber empresas de Murcia que no están incorporadas como infraestructuras críticas y que van a ser nombradas y van a tener que actualizar toda su infraestructura. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio tremenda. Luego nos encontramos con la parte de arquitecturas de seguridad, pues, hombre, eso es lo más típico, la implantación de soluciones y la implantación de sistemas de seguridad, pero si lo unimos con la parte de consultoría, análisis de riesgos, que es lo que hemos visto hoy un poquito, puedo vender o puedo estar trabajando con las empresas o montando sistemas, analizando sus riesgos, identificando los activos de información y haciendo un plan estratégico para meter medidas de seguridad. Eso sería para las empresas que son integradoras, vender planes de seguridad, planes estratégicos alineados con el CISO o incluso proveer de un CISO como servicio, son oportunidades de negocio. Eso llevaría a la implantación de un montón de sistemas de seguridad. Y por último, la parte de monitorización. Es cierto que los costes de monitorización, de montar un SOC, un centro de seguridad de operaciones avanzado, es caro y ya hay mucha oferta, pero a lo mejor alguna oportunidad para captar alguna empresa externa, extranjera, que haga una gran inversión, pues eso, de 10 millones de euros o por ahí, en montar un SOC diferente a los pequeños SOC que ya hay en la región, pues podría darle la opción a las empresas de Murcia de vender servicios de monitorización como servicios, a lo que es MSSP a través de esa empresa. También podrían las empresas unirse y montar su propio SOC, o sea, hacer una unión de empresas y montar un SOC, aunque no sea una inversión tan cara, partiendo de que el año que viene van a salir 100 millones de euros de ayudas para instalación de SOC en Europa. Y estamos ya fuera de tiempo, pero por intentar responder todas las preguntas, nos ha entrado una última ya de Gregorio, que comenta que efectivamente queda muchísimo mercado, la mayoría de empresas compran un firewall y listo, y piensan, entre comillas, ya están protegidos. Es muy difícil trasladar la importancia de la inversión sin parecer oportunista. ¿Alguna sugerencia en este sentido? Es verdad, o sea, totalmente de acuerdo. Es muy complicado y además es que parece que siempre estás tratando de ser amarillista. O sea, ha pasado esto en Murcia, como ha pasado esto en Murcia, voy a tratar de venderte la seguridad. Yo creo que el análisis de riesgos es la solución. Cuando tú tratas de vender a nivel de tecnología, que es como se ha vendido de forma tradicional, es yo te voy a vender un firewall mejor que el que ya tienes. ¿Por qué? Pues me estás tratando de meter todas las soluciones que a ti se te ocurran, pero no me estás diciendo por qué. El trabajar en el análisis de riesgos, primero le va a dar la opción al cliente de decidir lo que él tiene interés de asumir, cuál es su apetito de riesgo, y por otro lado de hacerle una hoja de ruta, de hacerle un plan de este año vas a montar esto, te vas a quitar estos riesgos que son más críticos y vamos a dejar para dentro de 2 años estas otras tecnologías. Te va a ver como un aliado que no es un aliado a corto plazo para montar una solución y salir de ahí, sino lo que te va a ver es que le vas a seguir guiando en ese problema que le has identificado. El análisis de riesgos ya es un negocio como tal, ya se puede vender un análisis de riesgos, pero en base a cuestionarios puedes tener información inicial
para que el cliente valore que realmente tiene un problema. Y son análisis de niveles de madurez, por ejemplo. Perfecto. Muy buena sugerencia, Paco. Bueno, pues vamos a dar ya con 3 minutos de retraso, pero bueno, hemos empezado con 2 de retraso, lo hemos mantenido el tiempo. Te dejamos ya, Paco, muchísimas gracias, ya puedes beber agua tranquilamente. Así. Ahora, lo malo que tiene, como ya sabes, el hecho de hacerlo por vídeo, que no podemos darte un aplauso todos, porque no te mereces, nosotros estamos aquí, yo te aplaudo. Muchas gracias. En nombre de todos, muchas gracias. Y recordad que al resto de asistentes que os enviaremos en breve los links con la presentación y el vídeo. Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima charla. Perfecto, muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. Gracias. Un saludo, adiós.